de centro izquierda, Que hizo una buena perfil elección en progresista, 2023. muy buena, muy buena. Así que están tratando de convencer, porque el peronismo estaba dividido en tres partes, están tratando de convencer de que todos confluyan ahí. Mañana vamos a dar algunos detalles más de eso, porque el que está haciendo fuerza para Monteverde es Pedro Peretti. Le mandamos un beso grande a Peretti. Que, siempre nos escucha. Bueno, es un hombre amigo de la casa. Sí, tal cual. Señor Marco Cittadini, ustedes saben, jugador de toda la cancha, cuando va arriba mete goles, cuando tiene que defender los evita. En el medio es la saeta la saeta de Bocchini. Sí. Señor Cittadini, hoy juego a la noche, así que mañana me van a ver renguear un poquito, va a ser porque mañana pero bueno, vamos a lo conceptual. Que llega un conceptual. momento que el deporte te avisa. Sí, por ahora no me avisa. Bien. Por ahora no me avisa. Bien. Te susurra y un día. Sí, no, algunos avisos me da, sobre todo cuando juego con pibe de 20, 25, ahí me los da claramente. Pero bueno, vamos a escuchar a Paula Penaca, sí, diputada nacional, sí. una se dice espada parlamentaria, me parece que, bueno, qué sé yo, no sé si el término es el correcto porque hay cosas para discutir. Un cuadro político. Debatir. Un cuadro político me parece mucho mejor definición acerca de lo que Paula Penaca hace en el Congreso con mucha dedicación. En este caso hablando obviamente de lo que está sucediendo después de la condena a Cristina Kirchner, ¿no? Este intento de aislamiento político, dice ella. No hay ningún motivo para que la aplicación de esta pena injusta, porque Cristina es inocente y por eso la queremos libre, pero esta pena al fin que ella está cumpliendo suponga un aislamiento político y vaya en desmedro de la posibilidad de representar nuestras ideas conducidas por la líder de nuestro partido y de que eso suponga que los ciudadanos y ciudadanas que eligieron a los diputados y diputadas que integramos el bloque del peronismo en el Congreso Nacional no puedan ejercer libremente esa representación. Bien, ahí estaba entonces Paula Penaca hablando acerca de algo que, bueno, estamos viendo cotidianamente, que es un intento de cercenar, de dejar lo más aislada posible que se pueda a la expresidenta. Salís al balcón, no salís al balcón, bueno, toda la cuestión vinculada al tema tobillera, el tema de las visitas, por supuesto que los primeros días de julio, creo que el 7 de julio, va a haber una audiencia en relación con este tema, obviamente porque se da una situación completamente anómala e insólita, ¿no? Una cosa que nos decía Vale, que nos está escuchando de Icroches, claro, que se vota en toda la provincia de Santa Fe, no solo en Rosario. En Rosario está lo que vos planteabas y describías de Juan Monteverde, pero en toda la provincia se vota en Formosa, también. Y bueno, ahí hay ciertas contraposiciones que se van dando a un modelo que tiene a Guillermo Francos, por ejemplo, como defensor más racional, si se quiere. ¿Será por eso que están pensando en correrlo de la jefatura de gabinete? Pero bueno, escuchémoslo defender algo bastante indefendible, que es el veto presidencial a la ley. Pida la suya y váyase. Por el tema de Bahía Blanca. Son dos cosas distintas. Hay un tema que está referido a la situación de Bahía Blanca, que fue resuelto por el gobierno nacional con un fondo especial para eso, integrado por 200.000 millones de pesos, que iban directamente a los afectados por las consecuencias de la inundación. Y eso se hizo. Se lo pueden preguntar más concreto a la ministra de Seguridad, que maneja ese fondo. Yo quiero que se distribuyeron más de 100 y pico de mil millones de pesos hasta aquí, y fueron directamente a los afectados, como le decía, ¿no? El otro caso es una ley que se sancionó sin acuerdo con el Ejecutivo, sin establecer la provisión de fondos, de dónde iban a salir, etcétera. Y esa fue la ley que vetó el presidente de la República, ¿no? Bien, ahí estaba entonces Guillermo Francos, de nuevo con una serie de defensas que, más allá de que intentan preservar la racionalidad, bueno, incurren en una cantidad de errores, falsedades, sobre todo en el caso ¿no? de Bahía Blanca, porque está claro que no se cumplió con la promesa. Y además, más allá de promesa o no promesa, hay ahí una obligación de
de asistir a los que sufren en la Argentina, a la que el gobierno ha renunciado y utiliza cualquier tipo de excusa para hacerlo. En simultáneo el gobierno cumple muy bien con el fondo. De hecho, esta vez es la primera vez que tiene un rojo importante en la balanza de pagos, porque hizo frente a intereses de pago de la deuda. Entonces, la cuenta corriente externa más de 5.000 millones de dólares. Exacto. Con lo cual uno entiende que en un lugar pone empeño y no le alcanza, y en el otro, que debería poner por propio derecho, la gente tiene en realidad el deseo y el derecho, vuelvo a insistir, de que le solucionen problemas de una devastación climática. No es que hubo una decisión de la gente de que se rompiera todo, no. Una devastación climática, y ahí el Estado es donde tiene que... Si no, el Estado federal, ¿para qué está? Efectivamente. Manuel Adorni, por supuesto, funciona como vocero y también como provocador. Vamos a compartir tres o cuatro audios de Adorni. No se me enojen a priori, porque son todos temas que están relacionados con cosas que efectivamente estaban pasando. En hablaba el vocero presidencial del paro del Garraham en el mismo momento que se estaba produciendo el festival, que ayer estuvo, y en determinado momento hubo una especie de performance con ñoquis con la cara de Adorni. Entonces había una especie de diálogo entre lo que decía Adorni en la conferencia y lo que estaba pasando. Bueno, esto decía el vocero presidencial. Entendemos que es un paro en el que unos pocos privilegiados sindicales lo que están haciendo es frenar, dificultar o entorpecer la atención en el Garraham. Nuestro problema no es con el Garraham, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ñoquis. Es con la gente que le roba recursos a todos ellos, y es lo que estamos combatiendo en el Garraham y en todos los rincones de la Administración Pública Nacional. Bien, allí estaba entonces Manuel Adorni. De nuevo, esto que yo decía, que Guillermo Franco trata de preservar cierta racionalidad, pero de cualquier modo incurre en falsedades, en mentiras directamente en algunos casos, se vuelve una especie de norma del gobierno, y es: vos sostenés la mentira aunque ya te hayan desmentido. Que es básicamente lo que pasa con el Garraham, ¿no? Ya quedó absolutamente comprobado que no hay ñoquis, ya quedó totalmente comprobado que esos administrativos que tanto señalaban, primero no son tantos, y segundo son muy funcionales a un esquema que tiene un montón de complejidades, y sin embargo se sostiene esa mentira. Es para prestar atención, porque una dinámica del gobierno habitual, ¿no? Mantener... La cuestión de la fake news o de la mentira directamente, para no ponerle términos que le den cierto glamour, como una manera de hacer política, obviamente, una manera de comunicación política por lo menos, o de respuesta a los problemas. Adorni, además de cierta provocación que vamos a compartir en un rato, también hizo un anuncio que preocupa nuevamente a un sector que fue muy castigado durante el gobierno de Mauricio Macri, que había obtenido subsidios, que son los clubes de barrio, ¿no? Que uno puede decir, bueno, al lado de lo del Garraham parece un tema menor, pero como decíamos ayer, forma parte del mismo entramado. Digo, lo despedido de Georg Galos y el Instituto Nacional del Teatro también tiene que ver básicamente con políticas de crueldad. Los meten en una serie de trámites que tienen que hacer para validar los subsidios, lo anunciaba de esta manera el vocero. En otro orden de cosas, contarles que se inicia un proceso obligatorio de revalidación de inscripción para los clubes de barrio y pueblo, para que puedan acceder a las tarifas subsidiadas de luz y de gas. Esto se da en el marco de un proceso de quita de privilegios que está llevando adelante el gobierno nacional. Detrás de un nombre bien intencionado, durante muchos años los argentinos le pagaron subsidios a clubes de élite que lejos están de ser efectivamente clubes de barrio o de pueblo. Estamos hablando de clubes que tienen convenios con importantes cadenas de gimnasios, clubes de deportes profesionales, clubes que incluso tienen oficinas comerciales con medidores a los que también les corría el subsidio. Bien, una segunda táctica habitual de este tipo de anuncios es tomar el todo por la parte, ¿no? Claro. Justificar una medida que termina perjudicando a todos, en este caso, ojalá que solo sea tener que
avanzar en trámites engorrosos y no que efectivamente les quiten el subsidio, porque hay algunos casos que se salen de la norma o que son irregulares o que no deberían recibir el subsidio. A esta altura, con la cantidad de controles que hay, con la capacidad que el Estado debería tener para controlar, eso debería resolverse por un trámite administrativo y continuar con todo lo demás. Pero lo hicieron en todos los casos, en cosas, por supuesto, mucho más graves y trascendentes que la de los clubes de barrio, que de cualquier modo lo es mucho, como el caso de los remedios oncológicos, los medicamentos, los alimentos que se estaban venciendo y no llegaban a los comedores, bueno, y la lista sigue y ustedes la conocen muy bien. Vos hablabas acerca de, y charlábamos con Pablo Viro acerca de la marcha bastante multitudinaria que se dio en el centro porteño hacia el Ministerio de Desregulación, que inaugura, bueno, un espacio nuevo entre sindicatos, movimientos sociales y otras agrupaciones. Se estaba produciendo en el mismo momento que hablaba Adorni, y Adorni en ese momento, había por supuesto estatales, porque ATE tuvo mucha participación, y Adorni anuncia en ese momento algo que de nuevo es muy provocador, y tiene que ver con quitarles el asueto por el Día del Trabajador Estatal a los empleados del Estado. A través de un decreto que se va a firmar en las próximas horas y que saldrá publicado, por supuesto, en el boletín oficial, el presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país. Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país. Bien, ahí estaba. Entonces, insisto, en el mismo momento se producía la marcha, entonces hay un viso ahí de provocación, porque sobre todo el dato más importante es presenta a los trabajadores estatales como trabajadores completamente privilegiados y más allá de cualquier revisión que haya que hacer sobre alguna irregularidad o lo que fuera, hay que decir que como colectivo entre los trabajadores registrados son los más perjudicados por este plan de ajuste. Totalmente. Obviamente los no registrados son los más perjudicados, pero entre los trabajadores registrados, los trabajadores estatales son los que fueron más perjudicados por este ajuste. Con lo cual, esto es una especie de mojada de oreja, la vamos a escuchar a Rodolfo Aguiar y a otros, pero una especie de mojada de oreja mientras te están cagando a palo todos los días, digo, ¿no? A veces de modo literal, pero... Y también, Marcos, las formas de contratación fraudulentas que vienen hace mucho tiempo, digo, contratos que tienen plazo determinado cuando se trata de funciones permanentes, lo que hicieron ya con la ley de bases y con posterioridad para poder descentralizar, centralizar, quebrar la estabilidad del empleado público. Y esto del 27 de junio del empleado público, esto existe en todos los convenios colectivos, en todas las actividades, está el Día del Empleado de Comercio, el Día del Bancario, claro. Yo creo que más allá, es un más simbólico que otra cosa, ¿no? Porque es lo mismo que... O sea, van al goce, a las vacaciones, y esto es un día que conmemora una determinada rama de actividad, dignificando un trabajo en particular, ese sentido de identidad. No hay un convenio que no establezca el día de esa actividad determinada. Bueno, ahí estaba, ¿no? Fuerte en ese sentido. Escuchemos a Rodolfo Aguiar, ¿sí? Justamente secretario general de ATE, hablando del tema. Puro humo, es una joda que por decreto el gobierno pretenda eliminar un feriado que está establecido por ley. Y Adorni viene a hablar de privilegios en el Estado, justo él, que se cansó de meter a sus familiares con su hermano a la cabeza y de militantes libertarios llenó la Secretaría de Comunicación con sueldos millonarios mensuales. El día nuestro no es una lucha solo de la Argentina, es una lucha continental, porque fue el día 27 de junio cuando la OIT reconoció el derecho que tenemos los empleados públicos de concertar convenios colectivos en el sector público. Es una medida despótica. El presidente Milei se tiene que enterar que no va a poder nunca ser el emperador de la Argentina. Bien, ahí estaba entonces Rodolfo Aguiar en otro pasaje que fue muy difundido, este fue el más viralizado de todos los pasajes de Manuel Adorni,
habló acerca del desempleo en la Argentina. Subió 7,9%, creció y tiene una particular explicación para Manuel Adorni. Es un número que está incidido por mayor cantidad de argentinos que buscan trabajar, producto también de cuestiones salariales que hacen que ese salario rinda más. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando uno habla de la tasa de participación en el mercado, que es básicamente cuánta gente está en ese mercado laboral o cuánta gente participa de ese mercado laboral, hoy está en niveles récord y representa cerca de un 48%. Entonces, cuando ese mercado es más amplio, la creación de empleos no se ve reflejada en el índice de desocupados. ¿Por qué? Porque como te sube la tasa de participación del mercado laboral, lo que te ocurre es que cuando comparás tenés más personas desocupadas porque hay más gente buscando trabajo. Bueno, ahí está. Es una forma, es violar la inteligencia realmente, explicar la tasa de desempleo por el crecimiento de la población económicamente activa. Igual, de todas formas, el fenómeno me parece que caracteriza la era de Milei es la precarización en las condiciones de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo del salario. No digo que, el otro día hablábamos, 1.100.000 personas desempleadas. No digo que no sea un factor a tener en cuenta, pero los salarios totalmente caídos y la imposibilidad, no sé, un trabajador del Estado está cobrando 800.000 pesos, por ejemplo. Claro. Está por debajo de la línea de pobreza, de la canasta básica total. Por eso es invalidante ya desde... Es disciplinante también. Claro, pero viste que lo primero que dices, no, porque ahora hay mayor poder adquisitivo. Mentira, falso. Por eso digo que es una conjunción entre interpretaciones tergiversadas y mentiras directamente, porque es absolutamente falso que eso esté sucediendo, ya que fue nombrado el Furlan, el secretario general de la UOM. ¿Al nombrado? Le hizo un... Sí, muy interesante, ¿no? Digo, la exégesis de Furlan. Muy lindo, una banca fuerte le hizo Pablo Quizá vuelva a la UOM, porque la UOM no tiene secretario general desde, a ver, hagamos memoria, porque Lorenzo no fue secretario general, Lorenzo Miguel. Rucci sí, ¿no? O sea, desde el siglo pasado que la UOM no tiene un secretario general de CGT. Corríjame, si hay alguien. Estoy pensando. Sí, estaba pensando Lorenzo Miguel no fue en el que andaba con la Virgen de San Nicolás para todos lados, y no llegó a ser secretario. Brunelli, Naldo Brunelli, ¿no fue secretario general? Ahora es el segundo, no llegó a ser. No llegó a ser secretario. Hace el segundo de Abel. Bueno, quizá vuelve la UOM, ¿quién te dice? A tener un secretario general. Sí. Bien. Bueno, escuchemos a Abel Furlan, el móvil de la 530 ayer. El ajuste y el avasallamiento que tiene el gobierno sobre los sectores de la producción y del trabajo es muy cruel y nosotros tenemos una responsabilidad histórica como organización, como trabajadores, de estar mostrando rebeldía frente a este intento de sometimiento que tiene el gobierno nacional hacia los trabajadores. Ojalá pueda llamar a la conciencia de todos para poder compartir un modelo a defender, porque lo que está en juego acá es un modelo de país. Bien, ahí estaba entonces Abel Furlan en esta marcha con este nuevo espacio que se produjo ayer al mediodía hacia el Ministerio de Desregulación. Un rato después, a la tarde en realidad, se tenía que constituir la comisión investigadora de la causa Libra, ¿no? De esta estafa de la que participó el presidente de la Nación y algunas otras personas. La comisión está teniendo serios problemas en los 3 encuentros que tuvo para constituir autoridades, básicamente porque hay una trapisonda del presidente de la Cámara de Diputados, de Martín Menem, en la conformación de la comisión, con lo cual deja empatado, no hay manera de que se avance en la votación de autoridades. Lo que logró es inmovilizarla por completo. Entonces, como tampoco se puede avanzar en qué tipo de pautas va a tener la comisión, tampoco se puede avanzar, por ejemplo, en plantear algún tipo de sanción a quienes no concurren, que son convocados y no concurren a la comisión. Entonces fue convocada Karina Milei y fueron convocados algunos de estos personajes llamados criptobros y algunos funcionarios que formaron parte de la estafa. No van porque no hay ninguna sanción para ellos. Entonces va gente que opina, que puede saber mucho del asunto, pero que no es la implicada.
básicamente la condenaron a la inmovilidad a la comisión. Y vamos a escuchar a Nicolás Massot de Encuentro Federal hablando del tema. Lamentablemente, la intención de la comisión era precisamente poder tener una entidad legitimada que, por un lado, requiera, mediante oficios o exhortos, a las distintas exchanges donde tramitaron y se tradearon estas criptomonedas, digamos, a las distintas fiscalías en Estados Unidos, en la Argentina, en donde cursan las causas, pudiera requerir información, por un lado, y por otro lado, que fuera un ámbito en donde con más, insisto, legitimidad y seriedad se exigiera la presencia de algunos de los funcionarios involucrados en todo esto, que se niegan recurrentemente hace 4 meses a dar todo tipo de explicaciones, ya sea o en el Congreso como intentamos, o en las comisiones preexistentes, o vía interpelación, o inclusive frente a ustedes, frente a la prensa, ¿no? Entonces, bueno, que esté trabada el funcionamiento de la comisión, lamentablemente obstaculiza eso y hace que tengamos que volver a foja cero, a volver a discutir en el pleno del cuerpo distintas maneras, y eso obviamente lleva su tiempo y nos pone en esta situación en donde no parece haber demasiado avance. Bien, ahí estaba entonces Nicolás Massot, efectivamente, perdón, de Encuentro Federal, hablando de este asunto. No va a haber avance, porque lo que se busca es que no haya avance. Claro. Obviamente. En la justicia se traba por otras cosas, o al menos en el tiempo en el que Javier Milei continúe teniendo poder. Después veremos, recordemos la advertencia de Eduardo Van der Koy en el momento de la condena a Cristina Kirchner. Un poco más y poco menos escribió un editorial que decía: el próximo puede ser vos, ¿no? Esto, por supuesto, a modo de amenaza y advertencia. Y en la comisión está de este modo. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Hoy Todo puede no, pasar. no pareciera haber avance. Entre otras cosas, porque aparte hay una sociedad política, ¿no?, que se expresa en la provincia de Buenos Aires sobre todo. Con lo cual, digamos, hoy sería una torpeza grande que Macri impulse eso. Pero hoy es hoy, dentro de 6 meses es otro mundo, es otro país, ¿no? Puede pasar. Efectivamente. Che, Vale, que está ahí siempre. Caló fue secretario siempre atenta. general. Dice que Antonio Caló fue secretario general y tiene razón. Mirá. Y tiene razón. Caló, metalúrgico, fue secretario entre general. el 3 de octubre de... ¿está bien? Pero no el fue... 3 de octubre de 2012 y el 25 de agosto de 2016. Un añito, no fue... No, son 4. Ah, 4 años. 2012, sí, te había dicho mal. ¿Dónde 3 de estábamos octubre de nosotros? 2012 a 25 de agosto de 2016. ¿Dónde estábamos nosotros entonces? Que no me acordaba. No tenía tan presente, che. Bueno, fue una época un tanto agitada, 2012 a 2016. Estábamos en Estuvo otras bravo. cosas. Bueno, gracias, Vale, gracias por también los que al 11 32 000 530 nos ayudan a precisar y a darle rigor a esos datos. 56 minutitos pasaron de las 8, separamos, ya venimos. Caballero de Día, en AM 530.